En este video te voy a mostrar las 5 cosas que debes saber antes de jugar War Robot. Algunos de estos secretos han estado ocultos en lo más oscuro de la veteranía de los pilotos más legendarios y hoy, en Fede en Directo, serán revelados para todo el mundo. Recuerda que si me pasa algo luego de estas revelaciones, suscríbete, dale like y algún spam de emojis en la caja de comentarios. Se viene la sabandanga, ya me dieron más allá. Cada kill que haga voy a revelar uno de los puntos. Quise concentrarlo en 5 puntos importantes, los más importantes. Kill va. No me dieron la kill. Bueno, listo, hasta que no haga una kill no me voy a revelar ningún punto. Chao, a la mierda. Yo sé que la gente va a estar, y pónganlo en comentarios, me interesaría leerlos después. ¿Qué es lo que usted considera que debe saber una persona antes de jugar War Robot? Una persona totalmente nueva. Yo sé que usted, que ha jugado ya hace mucho, ha aprendido cosas en el camino y dirá: yo lo que aprendí fue esto y me di cuenta cuando ya estuve jugando. Por ahí, si lo hubiese sabido antes de jugar, hubiese sido un beneficio. Bueno, me rompió la tuna y se sale Muromets tuneadito, ya lo vamos a estar viendo en directo. Punto número 1. Antes de que estás en la Google Play, en la App Store, en la que quieras, tenés que saber que es un juego que te va a requerir, en el momento preciso que lo instales y en el futuro cambiante, que pueden pasar 2 meses y fuiste, un dispositivo poderoso, un buen celular, un buen móvil, llámalo como quieras, una buena tablet o lo que sea. Vas a necesitar algo bueno para exprimirlo en su mayor calidad. Es decir, War Robot es un juego que permite diferentes calidades, pero mira este rata. Pero para sacarle el máximo provecho, la mejor experiencia. Pero me estás charlando, Daniel, mira. Dios. Para sacarle la mayor experiencia, mira este coreano, necesitas un buen dispositivo. A ver, te lo dice alguien que empezó a jugar War Robot con lag. Y muchos de los usuarios siguen teniendo lag. Muchas personas quedaron fuera porque, bueno, el juego mejoró y todo. Y bueno, mejoró, necesita un dispositivo más poderoso. Un juego que ha tenido muchos cambios. Y desde los comienzos hasta ahora, mucha gente quedó fuera para siempre o momentáneamente hasta poder correr de nuevo el War Robot de juego. Yo tenía un celu que el otro día se lo instalé y andaba lento, porque bueno, se come la cosa, se come la RAM, se come el procesador, porque son celulares que ya pasaron su generación de celulares. Así que punto número 1, lo vas a ver en el lo vas a ver en la Play Store, lo vas a ver en la tienda. Tenés que saber que para sacarle provecho necesitas un muy buen celular. Ahora bien, ¿eso es excluyente? No, podés jugarlo en gráficos mínimos, algo que ha optimizado War Robot, y jugar fluidamente o con un poquito de lag. Te digo yo que con lag se puede jugar. Se puede jugar con lag y disfrutar. Bueno, no he hecho ninguna más kill, ninguna otra kill. Voy a tener que sacar links para reventar la Tunesia, todo esto. Me molesta mucho que la gente está jugando mal. O sea, a ver, mal o bien es muy subjetivo. Lo que me refiero que ya cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, no importa si hay baliza, no importa si hay que curar, no importa si me lanzo adelante. O sea, la cultura del honor samurái y de la conciencia del coso ya desapareció. Acá es cualquier cosa. Andáselo a League of Legends, una jugada así te denuncian. O sea, hay condiciones, hay código de conducta. Vos acá llegás a hacer alguna barrabasada, alguien cosa, te denuncia y te sacan la cuenta automática. Te banean automáticamente. Acá no importa si hay un tipo y no te ayudó y se fue para el otro lado, estás saltando y dando vuelta como Fede en Directo, no importa. Ojo, llegan a implementar eso acá, a la mierda. Estaría bueno, sacando un poco de basura del juego. Bueno, necesito matar a otra persona para decir el punto número 2. Ay, está difícil War Robot, Está muy difícil. Oh, ¿y saben qué es lo más difícil de todo? Mira, a este tipo lo tenés que denunciar. ¿Cómo salir con 2 EQ? Fede, tú haces lo mismo, pero yo estoy haciendo contenido de entretenimiento. No estoy haciendo competencia. Estoy jugando un competitivo. Mira. A ese tipo lo tenés que reventar. ¿Cómo va a salir con 2 EQ? Por Dios. Y ahí tenés el nuevo robot. Estaba por decir algo muy importante. Por Dios y la Virgen. Yo sé que querés saber los puntos, pero hasta que no haga una kill no lo voy a hacer. Oh, ¿qué es lo que estaba por decir? ¿Qué dije? Minutos antes de que saliera el payaso ese. No me acuerdo. Oh, Dios y la Virgen Santa. Dios y la Virgen Santa. Que ya no importa que si jugá o no jugá bien. Si... A ver, bien, repito lo mismo. Porque acá cada palabra que digo me tengo que hacer 70 paréntesis y llamar a un abogado para que no vaya a interpretarse mal. Si usted lo interpreta mal, discúlpeme, pero vuelvan a hacer, por Dios. Point Tiger. Oh, pero ¿por qué no te morís? Te estoy tirando con la...
Fighter al MK... Ya, yo también salto, gordo. No te vas a morir. No me cambia de... eso, la mira está brutalmente horrible. Y la cámara. O sea, la mira y la cámara, que es justamente lo fundamental. Mira, el tipo está acá todavía. Es lo fundamental del juego. Para disparar, porque ya no hace falta ni que sepa disparar, porque el juego dispara solo. También es un punto. No vas a tener que ser bueno para jugar. Cualquier persona puede jugar este juego. Está todo asistido. El disparo asistido, la mira asistida, aunque la mira asistida mal, pero está asistida. Mira este tipo. El cambio de mira es brutal. Tengo un montón de pruebas. No puedo dar el punto número 2. No lo vieron, pero dice 3 millones de daños jugando así. Estoy grabando, no estoy grabando. Pero me recaliento, todo mal. Bueno. Punto número 2, sabiendo lo primero, que ya ni me acuerdo qué era lo primero, tenés que entender que este juego te va a consumir una cantidad de horas importantes. No es un Candy Crush, no es que juego un ratito en el baño, no. Entendé que por partida tenés 10 minutos. Mínimo 10 minutos. Perdón. No es mínimo 10 minutos. ¿Cómo se diría? 10 minutos de lo base. Puede terminar antes, pero vos ya tenés que tener disponible 10 minutos. Sin contar el tiempo en el hangar, el tiempo de búsqueda de partida, bla, 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 bla. La partida tira 10 minutos. ¿Sí? La podés terminar en 7, faltando 5. Bueno, pero si le das play no podés. Che, está el horno, está prendido el horno. Che, tocan timbre. No, estoy en una partida. Es un juego online de combate. No podés decir, ay, me salgo. Así que ya tenés que entender que no es una partidita de Clash Royale, no es un tirito de coso que dura 2 minutos, no es un videito de TikTok. No, acá es un juego en serio. Acá te comprometes y estás diciendo te voy a entregar como mínimo, más, sin contar lo que ya dije de los menús, 10 minutos de mi vida. Para putear, básicamente. Bueno, entonces es un juego que tenés que tener un buen dispositivo, como ya lo dijimos anteriormente, y te va a consumir tiempo para ser free to play. Me cago. ¿Por qué me matan? ¿Por qué me matan? Respuestas. ¡Ay, Dios! ¿Saben por qué me matan? Porque mi mente está pensando en lo que les quiero decir y al mismo tiempo hacer otra tarea que requiere también un porcentaje de focus, que no lo estoy teniendo. Por eso ¿Por qué me fui allá al fondo? ¿Por qué me fui al... Después yo baneo a la gente que juzga cómo juego. La baneo porque es estúpida. Pero, claro, ellos ven que yo me estoy yendo al frente. ¿Por qué? ¿Por qué me fui allá al frente? ¡Estúpido! ¡Dios! Bueno, necesitas muchísimo tiempo. No lo vamos a decir que no. Ay, pero yo juego 1 hora. Bueno, sí, por eso también te va mal en las calificaciones, porque estudias menos de 1 hora. Claro, no. Si querés jugar bien, free to play, sin hablar... Bueno, no hablemos de free to play o pay to win, porque eso es muy subjetivo por cada uno. Pero para cualquier persona que ve el jueguito, le llaman la atención los robots, los disparos, los combates, la fluidez, los mapas. ¡Me matan! ¡No me maten mientras estoy explicando! Por Dios, la Virgen. Me voy a quedar acá. ¡Pum! Denunciado por coso. AFK. El que sepa qué es AFK, pónganlo en comentarios, porque hay mucha gente que sabe lo que significa, pero no sabe lo que es. Básicamente así está el mundo hoy por hoy. Fighter al MK3 y estas que disparan y ni siquiera sabes si está disparando o no, porque no hacen ni ruido, ni un dibujo, de nada, mierda. De atrás me tiran. Pero que es increíble. ¿Qué tengo caramelo? ¡No! ¿Qué estaba diciendo yo? No voy a hacer más un top. No se puede, viejo. No se puede. O voy a grabar la partida. No se puede, viejo. ¡Ay, por Dios! Santa Rosa de Calamuchita. Mira este tipo. Dice, me voy a enfrentar a un Mender MK3 solo mano a mano con esta bola que me regalaron en Navidad. ¿Quién me dejó ciego? Mira el idiota aquel. Patas dañadas. No. Bueno, te va a consumir una cantidad importante de tiempo, no porque te lo consumas, sino porque realmente se lo tenés que dedicar, ya sea jugando un par de veces al día. Yo estuvimos hablando muchas veces en directo. Si te perdiste los directos, ahí podés comentar. Recomendaba siempre el juego regular. Vamos a decir la verdad, los gamers juegan muchas horas. O sea, no se sorprenda porque hay una persona que juega 6 horas al día. No se sorprenda. Estamos hablando dentro del mundo gamer. O sea, vos te crees que una persona que entrena 1 hora al día, eso es payasada, ¿me entiendes? Una persona que va a la universidad, estudia, o sea, una persona de verdad. Estamos hablando de la gente que está decidida, no de los idiotas.
está estudiando todo el día durante meses. Estudia todo el día, duerme, se levanta, estudia. O sea, lo mismo. Y en War Robot, así como lo ves, para un jugador realmente serio, tiene que jugar todos los días. No se sorprenda. Yo sé que mucha gente juega por el hobby, vuelven a trabajar, vuelven a estudiar, pero es un juego que realmente, si vos querés tener todas las cosas que se ven y todo, y sos free to play, o sea, jugás con lo gratis, necesitas ponerle más horas, porque la cantidad de horas significa la cantidad de avance que tengas. Estábamos hablando con Mengeche, lo de las publicidades, que medio que se cansa. Bueno, sí, te cansan los ojos también de hacer un montón de cosas, de estudiar, de lo que sea. Yo le dije, para un poco de ver publicidad, porque si no, no vas a disfrutar el juego. Para un par de días. Si total la publicidad va a seguir habiendo. Pasa que, claro, pasarse un par de días sin ver publicidad, es decir, che, me perdí 100 o 150 de oro que me sirven. Es cierto, pero claro, te sirven los 200 de oro, pero después no tenés ganas de jugar, jugás mal, perdés las ganas. Entonces, bueno, eso también hay que considerarlo. Pero bueno, el punto es jugar bastantes horas. Te requiere bastantes horas si querés disfrutar el juego a full. Teniendo los 2 puntos anteriores que dije. ¿Que cuáles eran? No sé. No los pongan en comentarios, porque la persona que ponga los puntos en comentarios los voy a banear. Se los voy a borrar. Mira este tipo. ¡Ay, Dios mío, la vida! Es increíble. A ver, no es malo, ¿no? Tener muchas horas. Son horas básicamente de diversión. Realmente, si querés progresar, jugar mucho tiempo te va a dar progreso, pero no necesariamente es malo. Porque mucha gente va a decir, sí, pero tengo otras cosas que hacer. Anda a hacerlas. Bueno, voy a salir con Scorpion. Punto número 3, porque dije cualquier cosa. Pero el punto número 3 era que este juego realmente te da. Yo he jugado mucho, y de lo mejor que hay de jueguitos, este te da ganas de jugar. También te saca las ganas de jugar cuando jugas mucho, pero te va a dar muchas horas de diversión. Vas a conocer gente, la comunidad, bla bla bla. Es un juego que, comparado con otros, encontrás comunidad que puedas, o sea, mantener, pasarte unos WhatsApp, entrarte, bueno, también el tema de YouTube, pero imagínate si metes la comunidad de, no sé, por decir Call of Duty. Medio complicado, también que son hiper grandes, ¿no? Este es un nicho un poco más cerrado. Pero vas a tener muchas horas de diversión y no necesariamente esto sea lo contrario de lo anterior. ¿A qué te refieres, Federico? A que sea algo bueno. Puede ser algo malo. ¿Cómo? Porque puede generar adicción. Y ustedes lo saben porque están todo el día War Robot. O sea, es algo lindo porque es algo que, al fin encuentro algo que me puede entretener cuando estoy fuera del estrés de la vida. Sí, bueno, pero es que esto te da mucha... ¿Te gusta? Está bueno el juego, boludo. Genera una adicción, eso es un engaging bueno, pero al mismo tiempo puede ser algo malo enamorarte del game. Porque la gente se fanatiquea. Y te digo yo que tengo muchísimas horas jugando este game, conozco la comunidad y es, más allá que tiene lo malo y lo bueno de todas las comunidades, de los seres humanos, pero es que, ¡ay, Dios mío! Tan monotemáticamente, no piensan en absolutamente más nada. ¿Qué te crees que pasa en sus cumpleaños? War Robot. En Navidad, War Robot. Estalla la 8ª Guerra Mundial, War Robot. No pueden hablar otra cosa de War Robot. Y entiendo que dentro de su cerebro están, por favor, alguien libéreme. Y todo alrededor de sus células son War Robot. No paran. Todo el tiempo War Robot. Entonces, esa adicción puede ser algo malo. Pero bueno, vivir en esa ilusión es lindo porque es como que te olvidas de absolutamente todo y todo queda resumido a War Robot. Ya está, War Robot, listo. Y alguien que spamea abajo, War Robot. Capito, vamos a matar a alguien. Loco, siempre saco el emoji del principio. Mira esto. Quiero leerles algo que lo escribí recién. O sea, lo escribí para no olvidármelo, pero lo desarrollé con mi mente. War Robot tiene 2 características. 2 puntos. Anótalo, Anótalo y pégalo en la heladera al lado de la foto de tus pibes. 2 características. Puedes desarrollar tu paciencia y humildad, War Robot.
Sí, jugar por el tema de lo que estábamos hablando de las publicidades, de meterle bastante tiempo, de tener paciencia por el lag, de tener la humildad de decir, bueno, no me pongo a volver loco, porque es cierto, acá te vuelves loco. Mira, yo quiero explicar y me están disparando, o sea, no solamente tu equipo, lo contrario, lo que te pasa, que me trabo, que las cosas, todo eso puede desarrollar tu paciencia y tu humildad, porque tanto golpe te genera una fortaleza y resistencia, básicamente. Le pedí al Señor que me diera paciencia y me dio tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. O sea, ¿cómo querés tener paciencia si no querés pasar por situaciones desesperantes? O sea, ¿me entendés? ¿Cómo querés tener resistencia si no expones a tu cuerpo a extremada carga durante el tiempo? No vas a poder obtener resistencia. Son frutos de justamente esas situaciones fuertes. Si no, no podés tener fuerza de la nada, no podés tener resistencia de la nada. Entonces no podés tener paciencia ni humildad de la nada. Necesitas situaciones en donde puedas desarrollar la paciencia y la humildad. Bueno, War Robot es una de ellas, pero al mismo tiempo puede desencadenar tus demonios internos, de volverte sumado al punto anterior, de que te puede generar una adicción y querés romper todo. ¿Quién no ha tirado el juego? ¿Quién no ha puteado? Yo soy el primero. Yo soy el primero. Que la gente dice, ya no eres como antes. Es que yo he desarrollado lados buenos del camino, pero yo he estado en el lado oscuro. Vayan a ver los primeros directos. La gente que todavía no entiende esto dice, Fede, ya no eres como antes. Claro, antes arrancaba el video insultando a tu madre y a la madre de todo y deseándole a los ancestros, ¿me entendés? Porque estaba completamente loco. Sí, pero eso no es culpa de War Robot. No. Por eso te digo, antes es que es el desencadenante. Es como la gota que rebalsa el vaso. Ellos no tienen la culpa de que uno esté totalmente endemoniado. No. Pero claro, vos te expones a War Robot, genera estas pasiones y explota lo mejor o lo peor de vos. O sea, es una herramienta, es un cuchillo. Yo puedo hacer comida para los pobres, ¿viste? Puedo defender de un ataque o puedo ir a asesinar a una abuelita. O sea, YouTube ahora me puede estar indexando los datos. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, no es la herramienta, sino el usuario. Bueno, esta herramienta puede causar las diferentes aristas. Entonces, ten en cuenta todo lo que te dije anteriormente, porque es un juego muy completo, la verdad. Mira cómo me disparan. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Me reventan? No, ¿qué puedo hacer yo? Me tiran en orbital, me dejaron ciego. En 2 segundos, un robot full al máximo, con las armas full al máximo, con los drones full al máximo. Me falta el piloto full al máximo. Me destruyeron en 2 segundos. En 2 segundos. ¿Qué puedo hacer yo? No le llego porque la tengo corta ahí. Un coreano. ¿Cómo amo los coreanos? Claro, viejo. Entonces, te lo digo yo. Anda anotando los pasos. Al final te los voy a decir todo. Y el último punto, y en esto van a estar de acuerdo prácticamente todos, excepto aquellas personas que hayan jugado War Robot y se hayan sentido traicionados y toda la menstruación que tienen, y se hayan ido, pero siguen de reojo a la ex, o sea, a War Robot. War Robot al día de hoy es el mejor juego de robot, o sea, de este mundito es el juego más completo que vas a encontrar, y encima gratis, porque seguramente habrá otros que son de paga. Esto es gratis, vos entras, instalas, jugás, punto. Otro tema, otras cosas. Entra, pimba, jugá, disfruta, te regalan cosas, pumba. Podés de a poquito ir haciendo las cosas, listo, y jugá. O sea, la experiencia no te la bloquean. Es el único juego al día de hoy que tiene tanto contenido, tantas actualizaciones, no está abandonado, es el mejor. No, o sea, si ves War Robot y te instalas otro, entendé que está por debajo. Está por debajo. Y la gente que opine lo contrario es porque no ha jugado la cantidad de horas. O sea, ha probado y se ha ido, ¿viste? Y ha probado y se quemó con la taba caliente, la probó muy rápido y ahora va a decir que otro juego es mejor. No, otro juego no es mejor. Te lo digo yo, que antes de War Robot probé un montón. Durante War Robot probé un montón. Me la han hecho la 1500 y podría tener todas las razones por decir que otro juego es mejor. ¿Hay juegos buenos? Sí, pero mejor que este no. Al día de la fecha no hay otro juego que... Es que este se ha robado ¿cómo se dice? El nicho. O sea, son los magnates. Han monopolizado el sector. No está mal. Esto es el producto. Hay otros juegos que están también en la misma onda. También tendrán sus problemas y todo, pero mejor que este no vas a encontrar.
Después podemos hablar de comparar diferentes tipos de juegos, lo bueno y lo malo. Obviamente War Robot tiene cosas muy buenas, cosas muy malas, cosas buenas, cosas malas, y los otros juegos también. Pero al día de la fecha, comparamos los números, saquemos las cosas, no hay otro. Y no lo digo yo porque de preferencia. Vayan y vean los números de crecimiento en la gente que lo instala. Después todo lo demás es subjetivo. Si a vos te gusta más otro juego, perfecto, eso es subjetivo. Vamos a los datos, no existe otro juego mejor que este. O sea, más completo y mejor que este no existe. Dentro de los jueguitos de robot de que se cagan a tiro. A eso me refiero. Habrá otros que estarían compitiéndole, pero están puesto número 2, puesto número 3, puesto número 4, puesto número 5, sí. Y obviamente juegos de... no vas a hablar juegos de PC, juegos de comprado, juegos... No. Se entiende. Ahora bien, estos puntos los vas a tener que tener en cuenta. Porque, a ver, estos puntos son para la gente que no conoce el juego, ¿eh? El que no conoce el juego, pueden dejar en sus comentarios lo que vos consideres, a manera subjetiva, si querés, lo que te parece. Pero estos puntos son para la gente que no conoce el juego, que quiere jugar un jueguito de robot, y hay un montón, y a un montón, vos entras, uy, qué lindo que está este, qué lindo que está este, sí. Pero si no lo probaste, ya antes de instalar, recordá el punto número 1 que te dije. Tenés que tener un buen dispo, tenés que disponer también de las horas, ten en cuenta que te puede generar un enamoramiento, una adicción y un despertar del demonio. Vas a necesitar pagar una exorcista y extremadamente puede ocasionar adicción. Pero no es algo malo, una adicción linda. Te va a requerir tiempo, como dijimos, y si querés compararlo con otro, así como yo hice hace 45 años atrás, instalate todos los juegos que existan. Instalate, jugalo. Yo tengo hasta videos. Instalate, jugalo y después fíjate. ¿Cuál te genera más? ¡Ey! Me enamoré de mis robotitos. ¡Ey! Y toda esa gente que se fue de War Robot es porque se quemó. O sea, se tomó el... ¡Qué rico que es esto! ¡Ay, me quemé la puta madre! Y ya está la mierda. Porque es cierto, genera las dos cosas. Yo digo que yo soy el primero. Yo a veces he dejado de jugar porque me cansó. No es... Repito esto. El juego te pide 9 minutos por partida. ¿Cuántas partidas? Como diciendo lo máximo, que apretas play y ya jugás y te dura la mitad de la partida. Te haces 4 partidas por hora, en las cuales podés perder, no importa. Entonces te pide tiempo y puede generar un... la mierda, me canso. Yo 2 horas jugando War Robot y en directo, realmente me empiezo a cansar. Me canso, no quiero jugar más. No quiere decir que, juego de mierda. No, me canso, vas, descansas. Me ha llegado a tocar a veces estar semanas sin jugar, porque ya quería distraerme. Dejé en la pestaña comunidad una pregunta: ¿qué jugás para desestresarte de War Robot? Pero no como negativo, o sea, desestresarte. Cuando vos siempre, el tipo que trabaja en la hamburguesería, come hamburguesa, no lo podés decir, che, ¿querés hacer una hamburguesa en las casas? No, yo todo el día hamburguesa. O el que trabaja en la heladería, todo el día heladería. Pará un poco, loca, ¿me entendés? Quiero otra cosa. Porque estás todo machácatele. No quiere decir que el producto sea malo, pero cuando ya estás todo el tiempo en lo mismo, necesitas desestresarte de otra cosa, puedes hacer otras actividades. Y yo les puse qué otras cosas juegan para desestresarse de War Robot. Algo que lo había hecho hace tiempo y habían comentado jueguitos y me recomiendan, de paso después lo vamos a leer tal vez en directo. Y quería decir otra cosa más. Caja de comentarios. Esto no es un video para debatir ni para decir, no, Fede, esos 5 puntos están mal. No. Pongan en comentarios qué puntos te parece a vos que debería saber una persona que no juega War Robot. Porque después los que ya estamos adentro podemos discutir, nos peleamos. No, Fede, a mí me parece que el mejor robot es este. No, a mí me parece que es muy pay to win. No, a mí me cagaron. No, a mí me nerfearon. Eso lo podemos discutir adentro de la cancha. Pero la gente que no sabe, hay que ponerle y decir, che, mira, vas a necesitar estas cosas, ten en cuenta estas cosas, vas a disfrutar de estas cosas y después ya en el jueguito pueden pasar estas cosas. Porque muchas veces vos vas a la Play Store y antes de instalarlo dice 2 GB. Bueno, y lees abajo y el primer comentario, 1 estrella. Ay, empecé muy bien, pero en el nivel 2 ya es muy pay to win. Ya no se puede avanzar. Esa persona vio eso y puso eso. Y entonces uno dice, entonces me ahorro el tiempo de descargarlo, de gastar datos, lo que sea, de jugarlo y darme cuenta que la mitad del juego, el juego no se puede progresar. No lo instalo. Me ha pasado a mí que yo leo la reseña y dicen que excelente juego, pero a partir del nivel de 22 el juego te obliga a hacer compras de pago y no puedes avanzar. Entonces vos lees eso y te ahorras todo. Bueno, eso está mal. Eso es un pelotudo, ¿entendés? Entonces, dejen no consejos, sino
cosas que tienen que saber. Los voy a leer después en un directo. Nos vemos en el próximo video de War Robot.